vamos a tener una oración antes de comenzar, ¿verdad? Tener una oración pidiendo la bendición de Dios y que Dios nos acompañe en esta reunión de tal forma que podamos comprender todos el tema del cuarto mandamiento. Comenzaremos hoy y seguiremos, ¿verdad? Después, a continuación, en el siguiente tema, se va a explicar todavía la segunda parte del tema que tenemos hoy. De manera que consta de dos partes específicamente. Les vuelvo a recalcar, el día miércoles próximo no vamos a tener por el cambio de, es un set, lo otro bien armado, lo que va a estar ya, y vamos a inaugurarlo antes que eso, así que tenemos toda una semana para trabajar duramente, para hacer todos los cambios, las instalaciones y demás en el otro lugar. De manera que oremos para que todo salga bien. Y vamos a pedir la dirección de Dios, entonces que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga en este momento. No sé si Eduardo quisieras orar, pedir que Dios nos acompañe en esta reunión. Oremos. Querido Señor que moras en los cielos, estamos decididos a abrir tu palabra para estudiarla, para conocerte. Queremos rogarte que tú nos bendigas a través de este estudio, que espiritualmente podamos ser bendecidos cada uno de los que estamos aquí. Amén. Participando en esta videoconferencia. Amén. Amado Dios, queremos alabar tu nombre, queremos honrarte, sobre todo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Te suplicamos entonces que también nos llenes de tu Santo Espíritu, porque por nuestros propios medios no podremos nunca obedecer tus mandamientos por fe. Por eso te rogamos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que también ahora podamos comprender el mensaje, el estudio que estamos por realizar ahora con el pastor Rubén Arn. Bendícelo también a él, que tu Santo Espíritu también llene todo su ser, su cuerpo, para que sus palabras sean tus palabras, Señor. Bendice a todos los necesitados, te rogamos también por los enfermos, que tú puedas curarlos, Señor, y también cúranos en el aspecto espiritual a cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesucristo te imploramos todo esto, Señor. Amén. Amén. Bueno. Pegaron un golpe de teléfono. Vamos a comenzar, y vamos a comenzar quizás con la primera pregunta, ¿verdad? Alicia, si querés leer la primera pregunta hasta que tengamos allí a Matías en el lugar, porque está haciendo algunas cositas. Así podemos todos ir pensando y contestando, ya que tenemos varias preguntas que contestar en el día de hoy. O sea, que conversar sobre las preguntas. Ustedes allá habrán recibido la lección. Al tener la lección ya tienen todo el material. Mañana, recuerden, van a recibir el resumen, porque vamos a hacer ese orden a fin de que pueda ser mejor aprovechado. Creemos que va a ser mejor, y ahí ya están conectando los últimos. Vamos a tener entonces, Alicia, si quieres leer la primera pregunta. El tema de hoy es la profecía frente a la creación. Saben, hay varias profecías que van en torno a esto. En realidad, estamos estudiando una que da pie a las demás, que son muchas, que van en torno a esto. Después de esto vamos a estudiar temas grandiosos como los sellos, que van a ser vinculados con una cantidad de doctrinas muy grandes que tienen que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal. Entonces comenzamos la pregunta de hoy, la número 1, que dice lo siguiente. ¿Puede cambiar el carácter de Dios y sus leyes? Bueno, la primera pregunta dice si puede cambiar el carácter de Dios y sus leyes. Hay un texto que está allí en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 17, ¿verdad? Que dice lo siguiente, vamos a leerlo para luego sacar las conclusiones. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es uno de los textos más hermosos que encontramos en la palabra de Dios en cuanto al carácter de nuestro Dios. Y saben que el universo entero comprende esa realidad. Lucifer no quiso entender esto,
que el carácter de Dios es inmutable, es eterno, que sus leyes son eternas, que nunca habrán de cambiar y ni pudieron cambiarlas. Satanás justamente luchó contra la ley divina, contra la ley de Dios, y ese fue el drama del pecado que nos encontramos hoy, porque nosotros quisimos también entrar en esa desobediencia y en la transgresión a sus mandamientos. Pero acá lo que estamos viendo ahora es la creación para comprender mejor uno de los mandamientos de Dios que tiene mucha importancia debido a la dimensión del conflicto entre el bien y el mal. Acordémonos siempre que Satanás quería ser igual a Dios. Satanás luchó por ser igual a Dios y lucha por ser igual a Dios. Todo este tremendo conflicto tiene que ver con eso. Por lo tanto, uno de los puntos que Lucifer, ¿verdad?, él desea para sí es la adoración. Ser adorado como también es el Creador. Pero nosotros sabemos que solamente un ser eterno puede ser adorado. Y merece la adoración de todas sus criaturas. Y ese es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? La divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que ya estudiamos y conocemos, y que por supuesto, cada vez que comprendemos más de la palabra de Dios, más impresionante resulta ser nuestra adoración al Creador. Entonces el verso 17 dice, ¿qué les parece? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Puede cambiar Dios? Pregunto, ¿puede cambiar Dios? ¿Quién responde? No, Eduardo Fontoura dice no. No, de acuerdo a ese versículo, no. No, exactamente. Dios es imposible que cambie, ¿verdad? Sus leyes, sus mandamientos son eternos. Inclusive sus leyes, aún físicas, son eternas. De lo contrario, el universo entero se podría haber aniquilado, podría haber cambiado, etcétera, ¿verdad? Cuanto más sus leyes morales, porque lo que realmente ocurrió en este universo es un caos moral terrible. Este texto es muy lindo, muy hermoso, y ya pasamos a la segunda pregunta para poder tener hoy las 8, que las alcancemos y las cubramos bien. La segunda pregunta, Matías, si quieres leerlas, dice lo siguiente. Muy bien, la segunda pregunta nos hace pensar, ¿no? Y dice, ¿Dios necesita tiempo para crear? Bueno, este es un tema que estamos repasando ciertos conceptos en cierta manera, pero este punto debe ser recalcado. Realmente muchas veces, porque allí el Salmo 33 es uno de los pasajes que nos hablan de esta realidad. Vamos a leer el pasaje enseguida para poder comentar luego y sacar la conclusión específica. Podemos ir llenando nuestra lección de paso, porque toda la tenemos, ¿verdad? Podemos llenarla, si ya la imprimimos, podemos llenarla ahí impresa, y si no, de lo contrario, también en forma digital, como ustedes deseen, ¿verdad? Pero no dejemos de contestarnos las lecciones porque aprendemos más de esa forma. Leamos el texto Salmos 33, versos 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es notable que aquí comienza diciendo, teman a Jehová toda la tierra. No habla acá de tener miedo a Dios, ¿verdad? Ya creo que hablamos días pasados de esto, sino habla de la reverencia que tenemos que tener ante nuestro Creador, todopoderoso, omnisciente y por supuesto omnipotente, que está en todo lugar. Y pensar acá lo que comienza diciendo, tema a todos los habitantes de la tierra y del mundo. ¿Y cuál es la razón? Porque dice, porque él dijo y fue hecho, mandó y ¿qué? Existió. O sea, el Señor puede crear, o pudo haber creado este mundo en un instante, y si hubiera existido todo instantáneamente. Pudo haber creado el universo en un instante también. Pero por supuesto Dios va obrando conforme a las leyes que Él puso para sus propias criaturas, para que todos podamos ser felices. Y en el caso de esta tierra, del hombre, la tierra fue, después de que fue creado el universo, en un momento fue creada la tierra por la divinidad y fue creada de tal forma, ¿verdad?, que el hombre pudiese ser feliz para siempre. Por eso, el creador de la semana es nuestro Padre Celestial. Y Él demoró
o mejor dicho, eres el creador de cada día de la semana, nunca debemos olvidar esto. Pero acá dice, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. El Señor creó de esta manera, y es por eso que mucha gente no entiende la palabra de Dios, no comprende al Creador, ni entienden en el Génesis tampoco, porque les parece que, ¿cómo puede ser que fueron creadas en un día, por ejemplo, dos cosas que son tan grandes como las aves de los cielos, los monstruos marinos, por decir, ¿no? Les parece mentira. Lo que pasa es que Dios no precisa tiempo, solamente que el tiempo no lo necesitamos ¿quién? Nosotros que somos seres creados y necesitábamos la semana para ser eternamente felices. Recuerden que fuimos creados así por ese Padre Celestial antes que el pecado entrara. No existía el pecado, ¿verdad? La tercera pregunta es importante, ahí vamos a detenernos. ¿Qué dice la tercera pregunta? ¿Quién es el creador de la semana? Entonces, ¿quién es el creador de la semana? Vamos a leer y ahí nos detenemos un poquito más. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, acá está diciéndonos, ¿verdad?, que el Señor concluyó la semana en 7 días. El séptimo día, les hago una pregunta, ustedes me contestan. Y podemos dialogar en torno a esto. ¿El séptimo día es parte de la creación de Dios? ¿O no? Sí, es parte. Sí, es parte de la Sí, es creación. parte, claro. Es tan parte como cualquiera de los otros días. Y aún mayor porque Dios hizo algo especial el día sábado, ¿verdad? O el día de reposo, como dice aquí. Y todo su ejército de ellos, y dice, y acabó Dios en el día séptimo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y entonces ahora continúa la pregunta 4, a ver si después ahí podemos, porque así completamos todo. La pregunta 4, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios el séptimo día de la creación? Claro, estaba en parte en la otra y en esta, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios entonces en el séptimo día? Porque es algo raro, ¿verdad? En el cual conviene que comentemos entre nosotros. Ahora, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De manera que Dios, para él no hay cansancio, ¿verdad? Nosotros que somos seres creados, si no existiese el pecado, tampoco, o sea, nos cansaríamos, pero muy poco, ¿verdad? Pero cuanto menos el Todopoderoso, aquel que no está fuera del tiempo y fuera, por supuesto, de lo que es el cansancio, de todo lo que eso no podemos entender hoy, solamente estamos reflexionando. El Señor ahora hace, y lo hace de tal forma el séptimo día que nosotros entendamos la importancia. Todos los días de la semana son importantes. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, si ustedes analizan, todo es importante. El sexto día, todo estaba terminado, inclusive el hombre, la pareja humana, ¿verdad?, del hogar, estaba formado ya en el sexto día. Pero llega ahora el séptimo día de la semana y el Señor hace algo. Y yo digo, recalco esto, el Señor hace algo. No solo, algo que es triple. ¿Qué cosa hace Dios en el séptimo día? Vamos a repetir. Bendice, santifica y descansa. Exactamente. Bendice, santifica y descansa, pero ese reposo es un reposo no... Yo tenía un compañero, no sé si lo dije la vez pasada, pero él tenía una costumbre en el día, o sea, estaba muy apretado en una semana de exámenes que tenía, y entonces estudiaba intensivamente los 6 días de la semana, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y bueno, y entonces decía, bueno, qué fantástico que llegó el sábado. ¿Qué hacía el sábado? Dormía todo el día, ¿no? ¿Ese es el reposo del cual se nos habla aquí? No, O sea, reposar no está hablando del reposo del cansancio, ¿no es cierto? Sino del cansancio físico me refiero,
sino que está hablando de un reposo espiritual, específicamente espiritual. Sí, Jorge, vos querías comentar algo. No, quería añadir que hay que descansar de las tareas habituales que hacemos los otros 6 días de la semana, ¿no? Y es como vos decís, es un descanso por un lado del trabajo y por el otro, cargarnos más de lo que lo hacemos los días de la semana. El sábado es un encuentro con el Señor, un recordatorio de su creación, en fin, cantamos, oramos y alabamos a Dios como realmente debemos hacerlo cada uno. Claro, exactamente. Yo diría todavía más, enseguidita, Mari, enseguida te doy la palabra. Pasa lo siguiente, que el reposo es tan grande. En Hebreos 4, el apóstol Pablo explica más de cerca esto, porque nosotros no podemos dejar de robar sin el poder de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Tampoco podemos dejar de mentir, tampoco podemos dejar de el odio, qué sé yo, podríamos nombrar cada uno de los mandamientos. No podemos amar sin la presencia de Cristo en nuestra vida, y ahora que entramos en el pecado, aún más porque nuestro poderoso Salvador vino para que nosotros podamos andar en sus caminos. Y este es el razonamiento del apóstol Pablo cuando él menciona que, porque los hebreos tenían eran muy estrictos en el sábado, sin embargo les dice que no guardaban el sábado. Eso es increíble, ¿no? Y para un judío, un hebreo, que se lo trate de que ellos no guardaban el sábado era algo serio, lo hacía tambalear por todos lados. ¿Y por qué? ¿Por qué no guardaban el sábado? Porque no habían entrado en el reposo espiritual que solo Dios puede darnos. O sea que el sábado no es un día común. El sábado es un día especial. ¿Un día especial para qué? Si nosotros, así como tampoco podemos dejar de robar, podemos dejar de mentir o podemos dejar de cometer adulterio, si realmente no estamos en armonía con nuestro Padre Celestial, tampoco podemos guardar el sábado como Dios ha indicado, ¿verdad? O sea, espiritualmente, olvidarnos de nuestras tareas y de las cosas que son materiales, para que nuestra mente esté ahora descansando en Dios, concentrada en las cosas que son eternas, y el Señor habrá de enseñarnos y de hablarnos como en ningún... Por eso dice que está santificado, o sea, separado para un uso especial y bendecido por Dios. Y por supuesto, si somos fieles, somos bendecidos por el Todopoderoso en el Santo Sábado. Por lo tanto, debemos considerar mucho esto, porque puede ser que uno lo guarde nominalmente el sábado, ¿verdad? Ese es el peligro, que lo guardemos nominalmente. Así le pasó a los hebreos. Si no, tenemos que guardar el sábado en la forma espiritual, como todos los otros mandamientos, ¿verdad?, lo requieren. Mari, ¿cuál era la consulta? Sí, estuvimos viendo el sábado pasado que Dios había creado al hombre en el 6º día, ¿verdad? Correcto. Bien, y lo primero que tuvo que hacer Adán fue separar el sábado, es decir, ese 7º día, después que él lo crea, lo primero que tiene que hacer es encontrarse con Dios, tener una comunión con Dios. Exacto. Fue lo primero que hizo, no estaba cansado Adán, si recién había sido creado. Claro. Y sin embargo, lo primero que tuvo que hacer es comunicarse con Dios y tener una comunión especial con Dios. Yo creo que ahí es el mensaje que tenemos, que el sábado en realidad es un día especial para la comunión con Dios. Correcto. Es notable que Dios lo crea a Adán, ¿no es cierto?, como último elemento de la creación, era el ser inteligente y creado de imagen de Dios, y el único día que ve crear a Adán es el sábado. El resto de la creación él no la vio, ¿verdad? Aceptó por fe que Dios había creado todo, pero vio el día de reposo. Y cuando estemos en la eternidad vamos a entender más de cerca todavía lo que será eso del Santo Sábado, ¿verdad? Es más de lo que pensamos. Matías, vos querías decir alguna cosita. Sí, esto de la creación me pone a pensar de que Dios es primero un Dios de amor y a su vez también es un Dios de orden, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, los primeros 3 días de la creación, ¿no? Creó, como ya vimos, el firmamento, creó, o sea, el espacio, creó la luz, ¿no? Separó las aguas y después la tierra de las aguas, ¿no? Y los otros 3 días como que completó lo que había preparado en el primero, ¿no? Fíjense algo interesante, ¿no? Esto me habla de una progresión
de un proceso y que Dios nos quiere enseñar que en su amor también nos quiere enseñar esto del proceso y del progreso en nuestra vida. Fíjense que no hubiera sido lo mismo guardar el sábado, o sea, guardar el día sin que esté la creación completa, ¿no? Y así como en este progreso que Dios muestra, en este proceso, quizás recalcar que la frutilla del postre, ¿no? El sábado, el día especial, es especial por esto mismo, porque a lo que se hace durante toda la semana, Dios nos los hizo para nosotros. O sea, el primer día hizo algo para después poner las estrellas, ¿no? Después hizo el agua para poner a los animales del agua y del cielo. Después crea la tierra para poner a los animales de la tierra y al hombre. Y el sábado tiene esa misma intención. Prepara el sábado para que el hombre lo disfrute con Dios, ¿no? El sábado es un regalo especial para que nosotros, a través de ciertas actividades diferentes a las de la semana, podamos tener una completitud, podríamos decir, tanto física como mental y como espiritual, porque Dios sabe que necesita que ese día tengamos una relación personal con Él, pero no por un capricho, sino porque nos conoce, es nuestro creador y nos conoce tanto, que sabe que es un beneficio para nosotros. Entonces eso nos permite nosotros reconectarnos con el creador a través de diferentes actividades y también descansar no solamente nuestro físico, sino también somos seres completos, ¿no? La mente, el espíritu y el cuerpo. Y es una bendición para cada uno de nosotros desde el primer día que el hombre vivía en la tierra hasta hoy, y en eso no cambia. Exacto, inclusive la naturaleza es notable. Por supuesto que el mayordomo de esta tierra fue Adán. Dios lo puso a Adán como mayordomo y a su compañera, ¿verdad?, para que estuviese al lado de él. Y Adán tenía que hacer que toda la creación estuviese también en armonía con ese reposo. Eso es otra vez, no entendemos esto. Inclusive hay ciertas cosas que están por ocurrir en la tierra, y mis hermanos en la fe nunca deberíamos olvidar esto. Están por ocurrir en el nuevo orden mundial, se está buscando la forma de hallar un equilibrio, y en eso hay razón, porque la tierra nuestra está totalmente destruida, está aniquilada, la atmósfera está destruida completamente, todo va mal. Dios tenía el plan de que cada 7 días hubiese un reposo total, ¿no es cierto?, y aún de las bestias del campo también tendrían una relación especial, porque si la mente del hombre era muy superior a la nuestra, recordemos que también la misma es notable que, no voy a hablar acerca de esto, pero la inspiración recalca de que los animales entendían muy bien la mente de Adán, obedecían estrictamente a lo que él decía. Ahora no pasa eso, por supuesto, aunque algunos animales son un poquito más amigos del hombre que otros, pero antes era diferente, obedecían en la forma que yo todavía no entiendo. Cuando estemos en la eternidad vamos a entender más de cerca, ¿verdad? O sea, toda la creación, nosotros somos los responsables por la cual la tierra en primer lugar ha entrado en semejante debacle y desastre. Eso es lo que pasa. ¿Qué más podemos mencionar acerca de este día de reposo que Dios creó? Porque yo puedo hacerle otra pregunta. Porque bueno, después de todo es un día de reposo. Y es un día, ¿no es cierto? ¿Por qué yo no puedo agarrar y guardar el domingo en lugar del sábado? Porque yo puedo decir, yo guardo el del primer día, si ese es un día. Y guardo también cada 7, guardo uno. Porque está ese argumento. Ahí está ese argumento, yo dice, bueno, yo guardo, también guardo cada semana guardo un día. Pero empiezo, guarda el domingo, y por supuesto, de domingo a domingo, pero voy guardando el sábado. Perdonen, se usó ese término, como ustedes, porque el sábado significa reposo, ¿verdad? Por un gran líder religioso fue usado de esta manera. Total, estamos recordando, etcétera, Cristo, etcétera. Eso es un tema que vamos a tener el sábado que viene, ahora, que será realmente muy lindo. Pero ese pensar, es lo mismo guardar el domingo como el sábado,
y entonces es cambiar el sábado por el domingo. Yo les pregunto, yo les digo a ustedes, yo guardo el primer día en lugar del séptimo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Va a haber Dios dice el séptimo. Dios dice el séptimo. Bueno, ahí está. Dios dice el séptimo. Y si Dios dice el séptimo, es el séptimo. Además, hay una cosa. El Señor, en el primer día, ¿verdad?, hizo posible la luz. Pero nada tiene que ver con lo espiritual. Mientras que en el séptimo día, ¿qué hace Dios? Hay tres cosas que hace. Dios reposa, no porque estuviera cansado, sino que entran en ese reposo del cual nos habla la palabra de Dios. Dios los santifica, los separa del resto de los días de la creación. Para un uso sagrado, un uso santo. Cuando el hombre se atreve a cambiar el séptimo día por el primero, o por el sexto, en el caso de otras religiones, ¿no es cierto?, por el sexto, eso es ponerse en lugar de Dios. Es tomar una atribución que nada tiene que ver, y ni por supuesto no podemos recibir las bendiciones de Dios cuando desobedecemos al Señor. ¿Alguna cosita más? Si no, pasamos a la segunda pregunta, perdone. Sí, Griselda, sí. Una cosa, sí. le damos el lugar a ella. Que Jesús mismo dijo en el Evangelio de San Mateo 5, 17, 18, creo que es algo así, que Él no vino a cambiar la ley, sino, dice, no vine a abrogar, sino a cambiar, sino a cumplir la ley, y hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde será borrada o será cambiada. O sea, sí, que Jesús mismo guardó el sábado y es un pecado si nosotros cambiamos el día de reposo. Claro, por supuesto. Eso vamos a ver un poquito más adelante, más de cerca, ¿verdad? El tema del sábado próximo. Pero está clarito, también estaba en este tema y estaba mencionado esa realidad. Él no vino a hacer ningún cambio, sino al contrario, vino a hacer posible que el hombre vuelva otra vez a la imagen de Dios de la cual perdimos. O sea, Cristo es el que puede transformar nuestro corazón, un corazón rebelde en un corazón obediente y un corazón en paz con Dios, en armonía con Dios, en relación con nuestro Dios, porque el sábado es una relación perfecta con nuestro Creador, así debe ser, ¿no? Eso es lo que tenemos que repasar una y otra vez, todos por igual. Algunos conocemos el sábado hace mucho tiempo, otros recién ahora lo estamos conociendo. Pero lo que interesa es que entendamos bien. Mari. Sí, una preguntita. ¿Cómo sabemos que el séptimo día es sábado? Les quería comentar algo. Yo fui a una imprenta hace unos días a buscar unas hojas que había pedido para imprimir y me dieron un almanaque. No sé si lo alcanzan a ver. Algo el vemos, almanaque sí. Comienza con día lunes. Cambiando. Correcto. Y el séptimo lo pone como domingo. Están cambiados. Antes empezaba el domingo. Y sí. El almanaque, como día domingo, el día 1. Y ahora está al revés, empieza desde el día lunes. Parece mentira, inclusive, la ignorancia que Satanás ha traído a este mundo, ¿no? Porque hay personas muy capacitadas y todo, que hablan. Hay un noticiero que por ahí aparece y se titula El último de la semana, y es el día domingo. El último de la semana, y en forma pública, o sea, en forma totalmente ya aceptando que realmente ese es el día que es el último día de la semana, cuando en realidad es el primero. Ahora, nosotros ya vimos algo acerca de ello, vamos a ver el sábado nuevamente, pero ustedes se acuerdan, bíblicamente, a mí me gusta hablar directamente de la Biblia. La Biblia es clara. Los hebreos nunca se equivocaron en eso, y la Biblia menciona que Cristo murió ¿qué día? Eso está claro. ¿Qué día murió Jesús? El día de la preparación, o el día viernes. Día viernes. El día viernes. Entonces, inclusive las mujeres piadosas prepararon ungüentos y demás, pero no alcanzaron a terminar lo que ellos tenían que preparar. Estaban tristes, estaban golpeadas. Yo imagino el golpe emocional que tenían encima, que no podían ver más allá de la tumba.
A nosotros hoy nos parece sencillo, pero no es así, ¿no? No es tan sencillo. La resurrección, ¿verdad? Y Cristo iba a ser el ejemplo de vencer la muerte para que nosotros podamos resucitar en el día postrero. Pero es notable que ellas descansaron, dice, el día de reposo, o sea, el séptimo día, conforme al mandamiento. ¿Y qué pasó? El primer día de la semana, o sea, bíblicamente, ¿cuál es el primer día de la semana? El día domingo. No le busquemos la quinta pata al gato, perdonen la expresión. No hay forma, no hay manera. La Biblia es categórica, es rotunda. O sea, nosotros en un almanaque podemos hacer cualquier cosa. Y podemos también hacer en los noticieros cualquier cosa. Pero lo que dice la Biblia, ¿verdad?, es clara en este aspecto. Rubén, Sí. Además, para convencer a las personas de que el sábado es el séptimo día, buscamos directamente en el diccionario, en la enciclopedia, y clarito está, sábado, séptimo día de la semana. Entonces, Bueno, esa dicen Jorge, eso dicen las buenas enciclopedias. Desgraciadamente, aún las buenas están siendo cambiadas. Y acuérdense que estamos acercándonos, estoy adelantándome muchísimo, ahora cuando veamos los sellos vamos a llegar a todo eso, ¿no? Tremendo va a ser todo, poder repasar en este contexto como hemos encarado. No va a ser igual que otras veces, va a ser diferente en este aspecto, ¿no? Porque tiene que ver con el centro del gran conflicto. El sábado es de adoración al Creador. ¿Quién quiere ser adorado? ¿Quién, además de Dios, pretendió ser adorado? Un ser creado. Fue Lucifer. Satanás. Claro. Satanás entonces te incluyó, y el último conflicto que habrá va a girar en torno al día de reposo. Es impresionante esto. Va a girar en torno a ese día. Todo se está preparando para que eso ocurra. Ustedes ya saben que los movimientos internacionales que hay en la Tierra son grandes en este aspecto, en cuanto a que es necesario un día de reposo. Y un líder religioso grande mencionaba días pasados, ¿no es cierto?, que cuán importante es guardar el primer día de la semana, decía él, no dijo el primer día, sino guardar el día de reposo. Usó los textos del Génesis, qué caradurismo, digo yo, ¿no? Usar los textos del Génesis hablando de la semana de la creación, y se murieron los cristianos, no guardamos más ese día porque Cristo murió en la tumba, dice ya, y trajo a la nueva vida el primer día, entonces tenemos que respetar ese día, y es el día de reposo. Y salió para adelante nomás, que ese es el día de reposo de la creación. Nada tiene que ver, en absoluto tiene nada que ver. Creo que eso lo tenemos claro. Eduardo, sí, ¿cuál es? Eduardo, a ver, Eduardo Fontor. Sí, Eduardo. Eduardo de Uruguay. Pastor, en nuestras Biblias Reina Valera dice día de reposo y abajo dice aquí equivale a sábado. Correcto. Y eso es una concesión que se le hizo a la Iglesia Adventista, porque en Sociedades Bíblicas Unidas los mayores, digamos, usuarios de la Biblia o compradores de Biblia eran los de la Iglesia Adventista, que si no, no hubieran aclarado abajo que reposo equivalía a sábado. Iba a quedar, y el día de reposo descansó y se terminó. Entonces está el asterisco y abajo dice, aquí equivale a sábado. Ahora hay otras Biblias nuevas que ya directamente dicen sábado. Pero eso fue, me acuerdo, me lo enseñó usted hace más de 40 años. Sí, así es. Lo que sucede es que los tiempos van cambiando y nos estamos acercando tanto a la hora del fin. Está más cerca, mejor dicho, estamos en el tiempo del fin, en la última hora del tiempo del fin. Es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros. Que hasta eso están cambiando. Están saliendo algunas Biblias que están poniendo aquí equivale a sábado, cuando en realidad no es así, algunos de los textos. Es increíble, lo han colocado en una forma equivocada, le ponen el asterisco donde no corresponde. Por eso es más importante son los argumentos directamente, teológicamente. El de Cristo es inamovible, no hay remedio, no se lo puede cambiar. No hay nada que hacerle, porque nadie discute que Cristo murió el día viernes, ¿verdad? Eso no lo discute nadie. Ni pueden discutir que tampoco resucitó el primer día de la semana,
porque se contradecirían los que quieren guardar o santificar el domingo. O sea que se dan cuenta, es astuto el enemigo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, escudriñarla profundamente, y sobre todo guardar el Santo Sábado. Eso es lo importante, como junto con Jesús, porque sin Jesús, sin Cristo, a veces algunos dicen, pero eso es legalismo. ¿Qué es legalismo? Si nosotros no podemos guardar el sábado sin Jesús, es imposible. Como tampoco es imposible, como recién mencionaba, qué sé yo, guardar otras cosas, ¿no es cierto? O dejar de codiciar o cosas por el estilo, sin el poder de Cristo. Vamos a pasar a la otra pregunta, la quinta, porque si no se nos va a ir la hora. ¿Qué dice la quinta pregunta? ¿Quiénes más adoraron al Creador cuando Dios terminó la creación? Esto es importante leer el texto por lo menos para recordar algo. Dios terminaba la creación para el hombre, ¿verdad? Toda la creación de Dios estaba mirando como Dios creaba y hacía todo. Y toda la creación respetaba el orden que Dios estaba poniendo para ese bebé de la creación. Y entonces, no porque necesariamente, y esto es un asunto que bueno, no vamos a hablar del todo porque no quiere decir que todos los santos ángeles tienen un día de reposo igual que el hombre, porque Cristo lo dijo eso específicamente. Vamos a leer allí en Job 38, el versículo 4 en adelante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job estaba pasando por una prueba muy difícil. Una prueba que tendríamos que pasar nosotros en la hora postrera sin duda. Una de las pruebas mayores que puede resistir un ser humano. Y entonces comienza a tener ciertas dudas y el Señor le dice, Job, cuidado con dudar de mi carácter y de mis mandatos. Estabas tú cuando yo fundaba la tierra. Y es notable que ahí se agrega lo más importante y habla de los astros y demás. Todo Job 38 habla de eso y otros capítulos también. Pero lo notable es que allí menciona cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El término estrellas del alba se refiere allí a los santos ángeles. O sea, los coros celestiales cantaban, los santos ángeles, que son millones de millones, adoraban al Creador también porque ahora Él es el Creador, por eso lo alababan. Y por supuesto, dice allí, y los hijos, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Por qué dice así? Se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué les parece? Hace una diferencia, ¿verdad? Entre las estrellas del alba y los hijos de Dios. Lo que pasa es que, yo sé que entré en un puntito un poquito medio complicado, ¿no? Las estrellas del alba, ¿no es cierto? Está hablando aquí de los ángeles creados por Dios, que fueron creados antes que el hombre, mucho antes, ¿no? Que el ser humano. Y los hijos de Dios también, aquí en este caso, porque son los mundos que Dios creó, de los cuales nosotros no podemos decir son tantos, aunque hay algunas alusiones en el Apocalipsis que hacen pensar que hay un determinado número de mundos creados. ¿No es cierto? Por supuesto que hay un número, pero no sabemos realmente cuántos mundos fueron creados por Dios. Y están poblados por seres. Claro, exacto, el libro de Job comienza con el concilio celestial y dice que había un representante de cada mundo. ¿Y quién fue como representante de esta tierra? Fue Satanás en lugar de quién? De Adán. Adán tendría que haber estado, pero no pudo, porque él no era más ya el mayordomo, sino que el mayordomo era Satanás. De esa esclavitud tenía que sacarnos Cristo. Él tenía que obtener la victoria para darnos otra vez la mayordomía. Y al final, nosotros vamos a ver con nuestros ojos, si somos fieles, cuando Cristo le entregue a Adán la mayordomía del mundo. Siempre será mayordomo. Adán es el rey de este mundo. Él va a ser el rey de esta tierra. Fue creado para eso. Y Adán
va a ser entronizado por Jesús. Eso no quiere decir que Adán va a ser adorado. Él va a adorar también a su creador como a todos los seres creados, pero Adán será el referente, ¿no es cierto?, de la creación del primer ser que Dios creó acá, al del hombre, ¿no? Y que por supuesto es el mayordomo. ¿Y qué función va a tener Adán? Vamos a entenderla mejor cuando lleguemos a la eternidad. Esa es la realidad. ¿Hay alguna pregunta que queremos extendernos sobre este punto? Son hermosos estos pasajes. No, quizás recordar que ahora nosotros estamos hablando con un tiempo muy limitado, con algunos versículos específicos, pero recordar el concepto de que la Biblia se interpreta a sí misma. Quiere decir que vamos a encontrar muchísimos versículos más que hablan de lo que estamos hablando, como así también de que el verdadero día de reposo es el sábado. Solo hay que estudiar un poquito más en profundidad y entender de que la Biblia es consecuente desde Génesis hasta Apocalipsis. Es por eso que por ahí, si a alguno le queda alguna duda, los invitamos a que nos escriban al WhatsApp o al correo que figura en pantalla, o que seguramente ustedes lo van a tener en la descripción del video. Así nosotros podemos ayudarlos a profundizar un poquito más. Correcto. Pero esto que decimos hoy no es algo que se nos ocurra, sino también es fruto del estudio del tiempo, que es lo que nosotros queremos que ustedes también puedan profundizar, estudiar y aprender un poquito más. No lo que decimos nosotros, sino lo que dice la Biblia. Más. Es lo importante. Correcto, Matías. El próximo tema, no se pierdan. A ver, yo les digo esto, no se pierdan el tema del sábado. Ahora el sábado próximo, ¿qué fecha va a ser? De paso no me acuerdo. El primer, no, 30. El sábado 30, ¿no? No se pierdan ese tema porque es continuación de este. Y ahí tenemos varias cosas más, ¿no es cierto?, que nos aclaran acerca del sábado. Y por supuesto que hay enormes profecías muy grandes que vamos a estudiar en los próximos días y que tienen que ver con la gran controversia en torno al sábado. ¿Por qué? Porque Satanás odia terriblemente a Dios. Odia a Dios. Él no pudo sacarle la mayordomía al hombre, porque Cristo la obtuvo en la cruz del Calvario, Él la ganó nuevamente. Él es el mayordomo. Y esa mayordomía será entregada a Adán en el día postrero, cuando Cristo haga nuevas todas las cosas, Él regrese para buscarnos. Qué hermosa esperanza, ¿no? Y cuán cristocéntrico es el sábado. ¿No les parece? El decir que el sábado no está Jesús es algo aberrante. Porque si hay un mandamiento donde está en el centro del Creador del universo, en el centro del Dios, del don de la gracia, porque es una gracia el sábado, ¿verdad?, para el hombre, de todo, es el santo sábado. Pero el diablo, ¿no es cierto?, ha puesto que es un legalismo el sábado. Es increíble, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, porque la hora vuela, es la sexta pregunta. ¿Y qué dice la sexta pregunta? ¿Quién es el Señor del sábado? Bueno, acá tenemos el texto que hoy estamos mencionando en cierta manera, ¿no es cierto? ¿Quién es el Señor del sábado? Y esto tiene mucha importancia. Vamos a leer el pasaje y vamos a pensar en el porque Cristo estaba buscando algo. En primer lugar, recuerden algo. Eso estaba dicho específicamente delante de los fariseos. Los fariseos habían sido puestos como custodias de la ley moral de Dios en el pueblo de Israel. Esa era la función que ellos tenían. Pero desgraciadamente habían llenado el sábado de cosas que no tienen nada que ver con el santo sábado, que Dios habla en la palabra de Dios. Dios habla en la palabra de Dios, habla cómo guardar el sábado, qué es el sábado, todo, ¿verdad? Pero ellos habían agregado un montón de leyes que nada tenían que ver. Y por supuesto, Cristo no obedecía las leyes de los sacerdotes de aquellos días, sino que Él... Entonces, vinieron a increpar a Jesús y Cristo les contesta de esta manera. Leamos. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué les parece este texto? Primera cosa, ¿no es cierto? Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, nosotros necesitamos el sábado. Lo necesitamos ahora
y lo necesitaremos por la eternidad. Fue creado para el hombre. Así como la atmósfera, nosotros no podemos vivir sin oxígeno, ¿verdad? Hace un ratito atrás estaba hablando con mi hija que está en Estados Unidos y ella me contaba como una compañera, terrible caso, muy triste, se enfermó de COVID y no pudieron hacer nada, 42 años y falleció, no hubo nada que hacerle, falleció asfixiada por la falta de oxígeno, ¿no es cierto? Que ya sus pulmones no podían captarlo más o, bueno, recepcionarlo como debe recepcionar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Lo pongo como ejemplo. Tampoco el hombre puede vivir en armonía con Dios sin el sábado. Es imposible. Es una muerte espiritual directamente. Y justamente el ateísmo proviene de allí. Proviene justamente de la desobediencia de ese mandamiento sobre todas las cosas. Y acá Cristo dice algo muy grande, el versículo 28. Porque los fariseos querían enseñarle a Jesús, de paso los discípulos habían juntado espigas para comer el día sábado. Y Cristo nunca les dijo que no tenemos que comer el sábado, de ninguna manera, ¿no? Sino que eso es algo creado por ellos. Y ellos tenían los pasos que había que dar el sábado. Tenían que ciertas cosas. Entonces, como los discípulos sabían, tus discípulos no transgreden el sábado, porque han recogido espigas en el día sábado. Y Cristo les habla, ¿no es cierto?, que en realidad el sábado era una bendición para el hombre. Y si los discípulos habían comido el día sábado, porque era una bendición, ellos tomaron las espiguitas que había ahí y comieron simplemente. Ahora, por otro lado, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, o del sábado. ¿Qué quiere decir eso? Es Señor del día de reposo. ¿Qué les parece? ¿Por qué dice la Biblia eso? Ese término es tremendo, ¿no? Y aparece, fíjense en la forma que aparece. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor y aparece ¿con qué? Con mayúscula. ¿Por qué aparece con mayúscula? Dios, sí. Es que la criatura le quería enseñar al creador cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? Exacto. O sea, el hombre, que es un ser creado, le quería enseñar al creador cómo tenía que hacer o dejar de hacer y decirle qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Y este es uno de los mayores problemas que vamos a tener, ¿no? Esto de querer ser como Dios, que fue lo que Satanás, por lo que entró el pecado, ¿no? Y vino. Y fíjense que el Señor, o sea, le estaba diciendo en otras palabras, ¿cómo vos, que sos un ser creado, me vas a enseñar a mí si me reconocieras como lo que realmente soy, ¿no? Y es algo interesante porque también es un principio que tenemos que aplicar para nuestra vida y sobre todo en especial en este día. Tiene que ser un día de gozo y felicidad y tiene que ser un día especial realmente, diferente y que nos dé el descanso que necesitamos, tanto espiritual como físico como mental, ¿no? No se trata de qué cosas hago o dejo de hacer porque ya es irnos a un legalismo total, ¿no? Sino Jesús les estaba queriendo decir en otras palabras, yo vine a enseñarles cómo es el verdadero reposar del sábado. No se trata acá de limitar tus pasos o no, sino de tener una comunión real con tu Creador. No te pongas en lugar del Creador y acepta tu lugar de ser creado. Claro, exactamente. Por eso dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, el Hijo del Hombre se refería. Entonces ellos tenían que entender eso. Estaban rechazando al Creador. Estaban rechazando. Y cuando alguna religión toma la Biblia para decir que el sábado, ¿verdad?, se lo cambió a otro día, X de la semana, están yendo ¿contra quién? Contra el Creador directamente. Están yendo la lucha es contra el Creador. Y, claro, sí, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Cosas, o sea, un montón de filosofías para huir de la realidad. Dios es muy claro. Y esto no tiene nada que ver con los judíos, ni nada que ver con nada. ¿Por qué? Porque allí está hablando exclusivamente de la creación y de la forma en que Dios hizo todas las cosas. Bueno,
Vamos a pasar a la 7, la pregunta 7, que dice así, Matías. Muy bien, dice, ¿podría existir un Edén restaurado sin el sábado? ¿Qué les parece? Nosotros esperamos el Edén restaurado y ojalá venga pronto ese Edén restaurado. El mundo no da más, el mundo está destruido. Hoy me decía alguien, estábamos hablando, y me decía, el mundo no va más por ningún lado. Por nada, pues dice, porque la atmósfera no da más. Nosotros salimos a veces a querer hacer ejercicio físico, un poco caminar, y cuando hace ya el sol está fuerte, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nos quemamos de una forma peligrosa, porque hasta los rayos son dañinos del sol. El calor nomás que ustedes tienen, los de Córdoba allí, ¿verdad? Terrible, un calor que no tenemos que tener mucho cuidado o colocarnos algo para filtrar los rayos ultravioletas, etcétera. O sea, la naturaleza está desquiciada completamente. Y lo notable es que por eso aquí podría existir un Edén restaurado sin el sábado. Vamos a leer el texto bíblico allí de 1 San Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este es un texto interesante. A ver, cuando la Biblia dice porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Primera instancia vino a salvarnos al hombre, por supuesto. Ese es el objeto de la salvación. Pero lo vino a salvar al hombre con su casa también. En otras palabras, Dios hizo toda la creación ¿para quién? Para el hombre. Y cuando Cristo viene a salvar al hombre, salva toda la creación para el hombre. Por eso el Señor va a tener que hacer de nuevo un mundo que está totalmente arruinado, va a ser quemado en las llamas del fuego de Dios, ¿no es cierto? Y va a ser creado de nuevo en armonía con la voluntad divina para que podamos vivir por una eternidad. Eso es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que estar también la semana y tiene que estar el sábado. Ya vamos a leer el texto, sí, Matías. Esto me dispara a pensar en una pregunta. ¿Podría el hombre restaurado vivir en un lugar corrupto, corrompido por el pecado? O sea, ¿podría Dios restaurarnos a nosotros y dejar el resto de la creación sin restaurar? Como está hoy, ¿no? Exactamente. ¿De qué valdría, no, que venga a salvarnos del pecado si nos obligaría a vivir en un mundo lleno de pecado? O sea, no podemos separar estas dos cosas, ¿no? Así como Dios viene a restaurar nuestra vida, también es importante, viene a restaurar nuestra vida, viene a eliminar el pecado, como ya estuvimos viendo en lecciones anteriores de la tierra. Es importante que la tierra vuelva a tener lo que en un principio Dios creó para nosotros. Y como vimos en un principio, terminaba el día sábado, ¿no? O sea, era parte de lo que Dios tenía planeado para cada uno de nosotros. Por esto, cuando hablamos de una restauración total, no solamente habla de una restauración total a nivel personal, ¿no? Sino diríamos a nivel mundial, a nivel creación en su completitud. Claro. Y nosotros, bueno, yo tengo escúchenme, no lo dice, yo estoy solamente mencionando por adelantado una cosa. Porque Dios va a destruir este mundo hasta el último átomo, eso lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que los elementos ardiendo serán deshechos, dice, eso está hablando de la destrucción de todo. Y va a ser el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y llegará también el día sábado. En realidad, Cristo vino a restaurar lo que se perdió. Ahí leemos, a ver, sí, vamos a leer en la pregunta número 8 ya. ¿Qué dice la pregunta en primer lugar? Muy bien, dice, ¿qué día guardaremos cuando estemos en el nuevo mundo? Una pregunta, por supuesto, que va en relación con esto, y vamos a leer el texto, uno de los innumerables textos, allá en Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Bueno,
allí está clarito, ¿no es cierto? Ahí dice que en la tierra nueva iremos a adorar al Señor en el santo sábado. Acá podríamos hablar un buen rato, pero bueno, estamos sobre la hora, pero tenemos tiempo para hablar, hacer algún comentario. ¿Alguna pregunta sobre esto? Me hace recordar, ¿no? Un poquito, uniendo todo lo que veníamos aprendiendo hoy, si vamos a vivir para siempre, como ya vimos en temas anteriores, ¿por qué habla de mes en mes y de sábado en sábado? Y si Dios no necesita del tiempo, ¿por qué creó en un tiempo progresivo y en días, ¿no? Y me hace pensar y me hace recordar y me hace agradecer al Dios tan amoroso que tenemos, ¿no? Porque todo lo que hizo en este mundo lo hizo para nosotros, ¿no? Y sabe que este tiempo no es necesario para Él, porque Él es Dios y tiene, sino que es necesario para nuestro bien, ¿no? Entonces me pongo a pensar que tengo un Dios que me ama tanto que se encarga hasta en este detalle, ¿no? De saber de que este tiempo es necesario porque a mí me va a hacer bien. Y así como este tiempo es para siempre, diríamos, ¿no? Cuando vivamos para siempre en este nuevo mundo, me hace pensar en que si es importante para mi nueva vida, tengo que empezar a hacerlo ahora, ¿no? Por eso es importante entender de que lo que estamos aprendiendo no tiene que quedar solo en una lectura o en una, qué bueno, qué interesante, ¿no? Sino que es importante llevarlo a la práctica, pero no porque es un capricho, sino porque Dios sabe qué es lo que nos hace bien. Y me ama tanto que me recomienda lo mejor, como un padre con su hijo, pero muchísimo más. Exactamente, más es notable que la última gran, vuelvo a recalcar lo que dije hace un ratito, la última gran controversia, como veremos dentro de pocos días, se va a llevar a cabo en torno a la adoración a Dios, en torno al sábado. Por eso el título del tema porque dice el primer ángel, ¿no es cierto? El primer ángel, ¿qué dijo? Adorad al Creador de las fuentes de las aguas y de la tierra. Dice el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, ¿verdad? Allí se nos habla exclusivamente de eso. O sea, es la última amonestación que Dios le está dando al mundo, y nosotros tenemos que recalcar, tenemos que ser un ejemplo en la forma en que se guarda el sábado, enseñarlo con nuestro ejemplo y además guardarlo con esa connotación, porque la última rebelión que en esta humanidad entera se va a rebelar contra eso es el cumplimiento de una profecía, va a ser ese mandamiento. Entonces tenemos que entender muy bien esto, muy profundamente esta situación. Bueno, ¿algún comentario más acerca de ello? Hemos llegado al final de nuestra lección, una lección muy linda, y el sábado vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Que sin duda va a ser muy, muy lindo, muy hermoso. Dios quiera que todos los mandamientos de Dios son una maravilla. Pero el cuarto mandamiento, nosotros cuando guardamos el Santo Sábado, estamos recordando al Señor como nuestro Creador, nuestro sustentador y el que hizo todas las cosas para la vida eterna nuestra. Y ojalá que siempre podamos cumplir esa misión tan grande de guardar el Santo Sábado. Si no hay más preguntas, vamos a tener la oración final. Así ya... ¿Sí? Sí, Jorge. Rubén, yo quería hacer una acotación referente al sábado. No sé si se alcanza a ver esta Biblia. Sí. Dice Nueva Biblia de Jerusalén. Sí. Esta Biblia es una de las mejores traducciones que ha hecho, y ¿quién? Nada menos que la Iglesia Católica. La compré justamente en una librería católica allá en el año 72, de las ediciones Paulinas, y está clarito en Isaías 58, 13 y 14, donde dice, voy a leerlo directamente, acá directamente, lo que dice sobre el sábado. Isaías 58, 13 y 14 dice, si apartas del sábado tu pie de hacer tu negocio en el día santo y llamas al sábado delicia, al día santo de Jehová,
honorable y lo honras evitando tus viajes, no buscando tu interés ni tratando asuntos, entonces te deleitarás en Yahvé y yo te haré cabalgar sobre los altosanos de la tierra, te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahvé ha hablado. Y lo interesante es que al principio de la Biblia dice que el equipo de traductores de los textos bíblicos se han hecho, según la Biblia original, crítica textual e interpretación de la Biblia, llamada Biblia de Jerusalén. Entonces era un grupo de teólogos. Yo me preguntaba, ¿será que este grupo de teólogos son tan sinceros que han puesto plasmado en este santo libro las verdades sin alterarlas? ¿Y serán aquellos que van a aceptar luego la verdad y se unirán a nuestra iglesia? Claro, que es así, por supuesto. Hay mucha gente. Yo estaba hablando también desde Uruguay con una persona que habló conmigo un buen rato y me mencionaba el hambre y sed de la palabra de Dios que hay en este momento. Es notable, ¿no? Que no puede estar a esta hora porque es imposible para él estar en este horario, ¿no? Pero, y justamente mencionaba eso, hay hambre y sed de la palabra de Dios. Y me mencionaba, dice que como hijos de Dios nosotros tenemos que ser esas aguas cristalinas que le demos de beber a la gente que está muriendo de hambre espiritual, que es mucho más grande que la hambre material que reina sobre la tierra, ¿no? Es algo impresionante. Se acerca la gran controversia final. Por supuesto que lo que allí el comentario que recién se hacía sobre la Biblia de Jerusalén es muy, muy claro, ¿verdad? Muy claro en cuanto a esto. De manera que, sin embargo, ustedes saben que ahí hay contradicciones, en el sentido de que después aparecen notas y cosas raras que es donde se contradice todo. Y simplemente, como lo que está pasando ahora. Por eso tenemos que aferrarnos poderosamente al escrito está de la palabra de Dios, ser obedientes, ser fieles a Dios, para que realmente el Espíritu de Dios pueda estar en nuestra vida y podamos enseñar la Biblia conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos acompañe para que esta sea nuestra experiencia, que podamos estar cerca de Cristo cada día y sobre todas las cosas cada sábado. El sábado próximo, no perdamos exactamente, vayamos a la hora indicada para aprovechar desde el comienzo todo que habrá unas cosas especiales que tenemos que anunciar y por supuesto el resto de este tema que también nos va a ayudar mucho a entender lo que realmente hoy no pudimos repasar, pero que el estudio de hoy ha sido muy lindo. Vamos a tener una oración, una corta oración para terminar nuestro estudio, ¿verdad? Ya que la hora finalizó hoy. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos amas y porque nos creaste, Señor, a tu imagen. Nos creaste para que podamos andar en tus caminos, para que podamos heredar la vida eterna y servirte por los siglos sin fin de una eternidad. Perdona nuestros errores, Señor, nuestras muchas equivocaciones, y al entender tu palabra más de cerca, ayúdanos a cada día a amarte más y andar más en tus preceptos. Bendice a cada persona que en este momento está presente, como también a aquellos que lo estarán después, viendo este programa y también estos comentarios que estamos viendo, tuvimos en esta tarde. Nos entregamos en tus manos de amor para que tú pongas tu mano sanadora en todos los aspectos y sobre todo en la condición espiritual sobre nuestra vida. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios nos acompañe, que podamos ser fieles y andar en los caminos de Dios siempre. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Buenas noches. Saludos y cariños. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Muchos cariños.